Les habla el pastor Miguel Martínez de la Iglesia Discípulo de Cristo de la Springfield Christian Church en Virginia. Queremos invitarte a compartir la palabra de Dios con nosotros. Este mensaje que vas a ver fue predicado en vivo en nuestra iglesia y simplemente habla de la sencillez y de lo maravilloso que es nuestro Dios. Esperamos que sea de tu agrado y esperamos que sea también de edificación espiritual para ti y para los tuyos. Con el amor de Cristo, te bendecimos y esperamos que hoy seas edificado. Que Dios te bendiga. Mi pensamiento eres tú. Aleluya, gloria a Dios. Qué hermoso es el talento que Dios nos da, ¿verdad? Entonces, en esta tarde, amados hermanos, vamos a hablar de la mente de Cristo. Y fíjese cómo es el Señor. Tenemos dos porciones de las Escrituras en la cual basar nuestra charla. La primera porción la leyó nuestro hermano Rubén Domínguez. Amén. Y está en Primera de Corintios capítulo 12. Y yo se las voy a volver a leer. Los versos del 14 al 16. Dice así: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Pero realmente, amados hermanos, si usted se fija bien, la palabra mente de Cristo no aparece en esa porción que nuestro hermano Rubén leyó. Pero sí está en esta otra porción de las Escrituras que yo quisiera visitar y utilizar juntamente con esa otra como base para la charla que vamos a tener en este día. ¿Está conmigo? ¿Me está siguiendo? Amén. Amén. Entonces dice así Primera de Corintios también, pero en lugar del capítulo 12 vamos a ver el capítulo 2. Los mismos versos, los versos del 14 al 16. Y dice así la palabra del Señor en esta tarde. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Amén? Amén. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora bien, cuando yo estaba estudiando esta porción, usted sabe que yo soy muy preguntón. Y cuando yo me acerco a las Escrituras, yo me acerco a veces como si en lugar de ser Miguel Martínez Torres, nacido en Nueva York y criado en Puerto Rico, me acerco como si fuera Tomás. Y le pregunto al Señor por qué. Y así es que yo estudio la palabra. Y yo me preguntaba, ¿qué significa eso de que nosotros tenemos la mente de Cristo? Bueno, como aquí tenemos gente de distintas naciones, y ahora que nos estamos transmitiendo a través del canal de YouTube, www.youtube 5407 Backlick Road. Ahora la gente nos va a poder ver, ¿verdad? A través del mundo. Para la gloria del Señor lo digo. Y yo quisiera que usted compartiera conmigo cuál es la opinión que usted tiene sobre esa frase en particular que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es eso de la mente de Cristo? A ver, ¿quién se atreve y quién me dice? ¿Quién rompe el hielo? Castro, de Perú. Amén. Dice que somos a imagen y semejanza de Dios. Ajá. Y Jesús, supuestamente Hijo de Dios, vino como hombre a salvarnos. Entonces, por ahí podría ser que tenemos la mente de Cristo. Ok, ¿nosotros vinimos a salvar? No, Jesús no vino a salvar, pero somos a imagen Y semejanza de Dios. Como fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces tenemos la mente de Dios. Es lo que tú quieres decir, porque somos, ¿verdad? Una creación, somos una rama del árbol, por así decirlo. Muy bien. Panamá, dígame, Rubén Domínguez de Panamá. Bueno,
Nosotros, cada uno de nosotros tiene como un chip o un microchip dentro de nuestro ser, dentro de nuestra naturaleza, Ajá. que todos nosotros como fuimos creados por Dios, Ok. en un momento dado nosotros siempre tenemos la esperanza de hacer las cosas bien y en un futuro no muy lejano pues estar todos reunidos con el Señor. Y nosotros pensamos, cada uno de nosotros pensamos diferente, pero todos tenemos una visualización hacia Dios, independientemente de la religión que sea. Ujú. Contestando a su pregunta, nosotros tenemos muchas cosas parecidas a Él porque nosotros venimos de Él, Padre. Amén. O sea, estamos prácticamente, somos una rama del árbol. Ok. Por aquí, ¿quién me dice qué significa esa frase de la mente de Cristo? Julio, o su, de Bolivia. Ok, los estoy identificando, ¿verdad? Porque estamos en cámara, ok. Que de nuestra creación, como Dios nos invitó desde el inicio, nos dio la misma esencia de la que está hecho Cristo. Amén. Nuestra mente y nuestra conciencia puede llegar al mismo nivel que el Señor nos indicó, que seamos perfectos. Ok, o sea, que tenemos la misma esencia. Muy bien. Que somos hechos a su imagen y semejanza. Que reflejamos la creación máxima de Dios, que es el hombre. ¿Está conmigo? No somos cualquier cosa. Pero fíjese lo que dice la Escritura, porque la Escritura está presentando desde el verso número 14 que hay dos tipos de personas. Está el hombre natural y está el hombre espiritual. Y dice que el hombre natural no puede entender las cosas que vienen de Dios porque para él son locura, no tienen sentido porque hay que discernirlas espiritualmente. Dice, pero en cambio el espiritual, tal vez ese sí puede discernir las cosas que vienen de Dios porque tiene un lenguaje con Dios, tiene una conectividad con Dios. Y esa esencia de espíritu a espíritu se hace entonces patente. Y podemos entender las cosas del Señor. ¿Me está siguiendo? Amén. Entonces, cuando vemos el verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo creo que tenemos que hacernos 3 preguntas sobre esto de la mente de Cristo. Número 1 es, ¿qué entendemos por la frase la mente de Cristo? ¿Cómo podemos desarrollar la mente de Cristo? ¿Y para qué es necesario desarrollar la mente de Cristo? Tenemos que entender qué es, cómo la puedo desarrollar si no la tengo, y luego que la desarrolle, ¿para qué la voy a utilizar? ¿Me está siguiendo? ¿Qué es la mente de Cristo? Si no tengo la mente de Cristo, si todavía estoy entre lo natural y lo espiritual, ¿cómo puedo desarrollar la mente de Cristo? Y luego que la desarrolle y que yo pueda decir, como dice Pablo en el verso 16, que yo tengo la mente de Cristo, que tenemos la mente de Cristo, entonces lo otro es, ¿para qué voy a utilizar esa nueva facultad? Esa nueva dimensión espiritual de tener la mente de Cristo. Bueno, para nosotros poder desarrollar la mente de Cristo, necesitamos 3 elementos. 3 elementos para desarrollar la mente de Cristo. El primer de esos elementos es que tenemos que conocer la persona de Jesús. Porque después de todo conocemos a Jesús como Jesús el Cristo, el Mesías, el enviado. Para yo poder conocer cómo piensa una persona, tengo que entrar a un nivel de relación con esa persona. Por eso es que usted mira a los esposos que llevan casados por muchos años, y entre ellos no es necesario que se produzcan palabras para que uno pueda entender al otro. Especialmente las mujeres que tienen un sexto sentido
y tan solo miran al esposo, y de tan solo mirarlo, luego de muchos años, ¿verdad?, de estar juntos, de tan solo mirarlo, ella sabe si él tiene deseo de retosar. O ella sabe si él tiene deseos de estar a solas. Porque nosotros los hombres a veces necesitamos tiempos para nosotros, para poder reflexionar. Ella sabe, sin él tan solo decir una palabra, ella puede leer como si viera en él palabras escritas en un libro y puede decir, este tuvo un mal día en el trabajo hoy, de tan solo él entrar por la casa. Nosotros los hombres somos un poquito más torpes y a veces, ¿verdad?, miramos y vemos que la mujer ha tenido un mal día y le damos espacio y le damos la espalda. Porque nosotros sabemos, ¿verdad?, lo que nos conviene. En Puerto Rico dicen que el mono sabe al palo en que se trepa. Mire, cuando mi esposa la chinita tiene un mal día, yo sé que van a venir los caratazos, van a volar en un momento. Así que yo, como ella era familia así de Cato, el de Bruce Lee, yo digo, ok, yo la dejo mejor que se calme, que se seque, y luego hablamos. Porque para poder conocer cómo piensa una persona, uno tiene que intimar con esa persona. Para nosotros poder desarrollar la mente de Cristo, tenemos que tener una intimidad con Jesús. Porque una cosa es saber de Jesús y hoy en día existen muchas cosas, muchas avenidas en las que nosotros podemos leer sobre Jesús. A mí me gustaría tener el tiempo y preguntarle, ¿qué usted sabe de Jesús? Cada uno de ustedes me diría tal vez algo distinto. Bueno, que nació en Belén de Judea, que fue concebido por el Espíritu Santo, que su padre terrenal se llamaba José y era carpintero, que su madre terrenal se llamaba María y era una joven, una sierva del Señor, que anduvo por la tierra de Galilea y de Jerusalén y realizó muchos milagros, que desde los 12 años ya conocía su ministerio y un día se le perdió a sus padres y cuando sus padres lo encontraron estaba debatiendo con los doctores de la ley en el templo, que el enemigo trató de eliminar su existencia física y cuando nació José fue avisado en sueños de que se llevara a su familia para Egipto porque Herodes había dictaminado una ley para justiciar a todos los niños menores de 2 años. Y luego que Herodes hubo muerto, entonces nuevamente José recibió un mensaje de parte de Dios y le dijo, ok, ahora es necesario que regreses nuevamente para que este joven comience el ministerio para el cual él ha venido. Que hizo muchos milagros, que hizo señales, que hizo prodigios. Y una cosa es conocer datos históricos de Jesús. Algunos piensan que tenía los ojos verdes y el pelo largo y que tenía así cara de surfer de California, que es como lo pintan ahora en las películas, ¿lo ha visto? Sin embargo, Jesús era un rabino. ¿Ha visto usted a los rabinos judíos que tienen unos rabitos así que le bajan? Yo me imagino que Jesús, su pelo también era así. Me imagino que era de voz poderosa, porque él podía proyectar la voz desde la barca del mar y la gente lo oía en la orilla. La Biblia dice en Isaías que no era de hermoso aspecto. Así que las películas hollywoodenses están errando en esas cosas. Podemos conocer muchas cosas de la persona de Jesús, pero para poder desarrollar la mente de Cristo tenemos que conocer a Jesús. Porque una cosa es conocer de Jesús y otra cosa es conocer a Jesús. Para desarrollar la mente de Cristo también necesitamos la palabra, las palabras que Él habló. Porque las palabras que Jesús dijo son espíritu y son vida, dice Juan capítulo 6. Y si usted quiere conocer la forma de pensar del autor de un libro, usted tiene que estudiar el libro.
¿Verdad que sí? Porque su filosofía de vida y su forma de pensar y su opinión acerca de las cosas y de las circunstancias, por lo general están escritas en el libro. Así que necesitamos también nosotros, no solamente conocer a la persona, también necesitamos conocer la palabra. Y por último tenemos que habitar en la presencia de esa persona. Porque ¿cómo puede uno intimar con una persona de lejos? O sea, es un poquito difícil, ¿verdad? O la llamada telefónica sea costosa, o tan solamente voy a recibir una porción en comparación a lo que puedo recibir si estoy en la presencia de esa persona. ¿Me está entendiendo? Así que necesitamos persona, palabra y presencia. Las tres palabras con P. Persona, palabra y presencia. Hablemos entonces de la persona de Jesús. Porque si usted mira el registro bíblico, usted se va a dar cuenta que toda persona que vino y estuvo en contacto con Jesús, su vida fue transformada. Su vida fue cambiada. Mire, todas estas porciones en Mateo y dos versiones en Juan y una en Lucas, tan solo son un ejemplo minúsculo de personas que tuvieron un encuentro con Jesús y que sus vidas fueron alteradas y fueron transformadas y fueron cambiadas luego de ellos haber tenido ese encuentro con la persona de Jesús. Mateo capítulo 2 habla de los magos de Oriente. Los que habían venido de Oriente a traerle unos regalos al rey de Israel, porque su estrella habían visto en el cielo. Y les trajeron oro, incienso y mirra. Pero lo curioso de esta porción, que dicho sea de paso es el único evangelio que presenta la visita de los magos, es que dice que los magos, luego de haber ofrendado y haber traído sus ofrendas al rey de Israel que había nacido, dice que les fue revelado a ellos en sueños que no volvieran al palacio de Herodes. Y Mateo declara que ellos se fueron por otro camino. Porque, amados hermanos, todo el que tiene un encuentro con Jesús, se le abre un camino diferente. ¿Amén? Amén. Entonces en Juan capítulo 4 habla de la mujer que estaba en el estanque. Y esta mujer era muy distinta a los magos de Oriente. Los magos de Oriente eran personas que tenían opulencia, que tenían tal vez una posición social bastante definida porque habían traído oro, incienso y mirra, que eran cosas extremadamente valiosas en aquel tiempo. Sin embargo, la mujer que estaba en el pozo era una mujer de la vida. Una mujer que había tenido relación sobre relación sobre relación y que buscaba tal vez su definición como mujer en los brazos de un hombre. Y cuando Jesús está hablando con ella y comienzan a debatir sobre dónde se debe adorar a Dios, Jesús le dice, y estoy parafraseando la porción de las Escrituras, Jesús le dice, ve y busca a tu esposo porque te voy a... Y él le dice, no, si es que yo no tengo esposo. Y Jesús le dice, bien me has dicho, porque has estado con 4 distintos y el que tienes ahora tampoco es tu esposo. Y luego de esa mujer haber estado un tiempo con Jesús en diálogo, dice la Biblia que ella fue a los samaritanos y comenzó a hablar de Jesús, diciendo, hay un profeta que ha venido de los judíos y me ha dicho toda mi vida. Tan es así que esa mujer, que antes de entablar la conversación con Jesús era una mujer de la vida, luego de haber tenido ese encuentro con Jesús, se convirtió
en una predicadora de las maravillas de nuestro Dios. Porque dice la Biblia que fue y le dijo a todos los samaritanos del pueblo, vengan para que escuchen. Y dice la Biblia que Jesús se quedó allí un par de días presentando el reino de los cielos. Si usted mira en Juan capítulo 5, que es el capítulo que le sigue al episodio de la mujer del pozo, se va a dar cuenta que Jesús ahora entra en Betsaida y llega a un lugar donde hay muchos enfermos, no en Betsaida, sino en Betesda, y va específicamente a un hombre que llevaba muchos años enfermo, tratando de encontrar la sanidad, porque la creencia era que en aquel tiempo había un estanque y que de cierto tiempo venía un ángel y movía las aguas, y todo el que tocaba las aguas primero era sanado. Pero aquel hombre llevaba más de 30 años postrado, esperando que alguien tuviese misericordia y lo empujara o lo llevara a tocar las aguas primero que los otros. Y por más de 30 años llevaba esperando. Su enfermedad de parálisis no solamente le afectaba las piernas, ya también le había afectado su fe. Hasta que Jesús tuvo un encuentro con él. Jesús no lo metió a las aguas. Jesús simplemente habló con él y con la autoridad que él tenía del Padre le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y en aquel instante ese hombre fue sanado. 15 minutos antes de ese encuentro estaba postrado en tierra, paralítico, víctima de las circunstancias. Llegó Jesús, habló con él. Hubo una interacción entre Jesús y el hombre y 15 minutos después el hombre había sido sanado instantáneamente y llevaba ahora debajo del brazo aquello que lo había mantenido preso por tantos años. Eso es un encuentro con Jesús. Pero también entonces vemos en Lucas capítulo 24, vemos a dos hombres que habían sido uno de estos seguidores de Jesús. No conocemos sus nombres. Jesús había sido crucificado. Ellos habían presenciado la muerte y la pasión y el vituperio que Jesús sufrió en manos de los soldados romanos. Lo habían visto expirar y ahora regresaban de Jerusalén a Emaús con su fe quebrantada, con su fe rota, pensando que Jesús había muerto en vano. Y dice la Biblia que Jesús se les apareció en el camino. Hizo una aparición en forma encubierta. Y comenzó a dialogar con ellos y a preguntarle por qué esa conversación que ustedes hablan. Y ellos le dijeron, ¿no eres tú el único forastero que hay en Jerusalén que no sabe lo que aconteció a uno que se llamaba el Mesías, que era hijo de Dios, que había hecho milagros, señales y prodigios entre nosotros, el cual nosotros esperábamos que era el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que iba a derrocar el gobierno político y que murió y que está en la tumba? Y Jesús comienza, dice la Escritura, a explicarle la misión del Cordero de Dios desde Moisés hasta ese momento, hasta que sus ojos fueron abiertos. 5 minutos antes, la conversación era negativa, era de quejas, era de cosas malas, era de no se puede, era de es imposible, era de es que ya no tenemos esperanza. Y 5 minutos después se convirtieron en testigos de la resurrección de Jesús. Eso es tener un encuentro con el Señor. Porque si usted mira todos los trasfondos sociales de estas personas, Jesús no hace acepción de personas. Lo mismo ministra al rico como le ministra al pobre. Lo mismo le ministra a la mujer de la vida como al hombre que está postrado.
sin fe y sin esperanza, como a los que están confusos y que no entienden y que no saben y que están todavía entre las dos aguas, entre ser de lo natural o ser espiritual. Cuando uno tiene un encuentro con Jesús, dejamos lo natural, pasamos a lo espiritual y comienza en nosotros a desarrollarse la mente de Cristo. Amén. Dame un minuto. Pero entonces tenemos palabra, porque necesitamos la palabra. Mire lo que dice la Biblia en Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero yo quiero que usted mire este verso con detenimiento, porque una cosa es oír las palabras y otra cosa es oír y hacer. La Biblia dice en Santiago que no seamos oidores solamente, sino hacedores de la palabra. Y yo creo que aquí es que existe la confusión de muchas personas que pretenden que su religión sea la que los salve, que su religión sea la que produzca esa fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando los apóstoles le dijeron, Señor, aumentanos la fe, Jesús le dijo, es que no tiene que ver con dimensión de tamaño. Porque si tuviésemos fe como un grano de mostaza, le diríamos a la montaña, desarráigate y échate al mar, y a la montaña lo obedecería. Entonces, amados hermanos, uno recibe palabra, pero uno la tiene que confesar. Eso es hacer la palabra de Dios. ¿Me está siguiendo? Fíjese que la Escritura dice, el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó. No dice que Dios edifica por usted, ¿verdad que no? El Señor ya nos dio la palabra. Usted edifica, basado en esa palabra. Y ese hombre prudente que edifica, basando en la palabra, está edificando sobre la roca. Y Cristo Jesús es la roca. Es nuestro fundamento. Amén. ¿Me está siguiendo? Entonces necesitamos conocer e intimar a la persona de Cristo, pero necesitamos también su palabra y hacer su palabra para comenzar a desarrollar la mente de Cristo. Hay otro verso, y es tal vez mi verso preferido en la Escritura. El verso preferido del pastor Carlos es Romanos 12:2. El mío es Proverbios 16:20, que dice así: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Ahora, yo quiero que usted se fije en este verso de Proverbios, porque no dice el que lee la palabra. No dice el que carga la Reina Valera debajo del brazo. Dice el entendido en la palabra hallará el bien. Porque la palabra del Señor hay que entenderla. Porque cuando usted tiene entendimiento, entonces usted deja de ser natural y pasa a ser espiritual. ¿Me está siguiendo? ¿Está viendo el mapa? ¿Está viendo la trayectoria? Tiene que haber entendimiento. Por eso, amados hermanos, el hombre espiritual no tiene problemas de quejas y no tiene tampoco problemas de circunstancias donde no se siente definido, que fue la porción de las Escrituras que leyó Rubén. Porque el hombre espiritual es oreja y está contento con ser oreja. O es ojo y está contento con ser ojo. O es mano y está contento con ser mano, porque sabe que la capacidad para funcionar no viene de él, pero viene de Dios.
Y cuando uno comienza a funcionar, a trabajar, a obrar, a edificar, a actuar con ese entendimiento de la palabra, uno comienza a desarrollar la mente de Cristo. ¿Me está entendiendo? Y dice, el que confía en Jehová es bienaventurado. Porque hay momentos, amados hermanos, en que yo me puedo conocer desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis, y hay momentos en que Dios me llama a tomar pasos de fe, y esos pasos de fe vienen con el único y exclusivo propósito de que nosotros dejemos lo natural atrás para pasar a un nivel más intenso, a otro nivel de espiritualidad. Y a veces, amados hermanos, el corazón se nos llena de temor. Cuando el Señor me dijo a mí, vas a ir y le vas a enseñar a mi pueblo en Springfield. Yo vivo en Columbia. Estamos hablando de 1 hora de camino. Yo le dije, yo reprendí al diablo. Dije que no hay iglesias en Columbia. El Señor me agarró así por una oreja y me dijo, Springfield. Entonces me puse a ver así a los muñequitos de los Simpsons. ¿Usted ha visto los Simpsons? Y Bart Simpson, ¿dónde es que vive? En Springfield. Confirmación de Dios, me habló Dios a través de los muñequitos. Porque yo que estaba buscando mi comodidad. Yo todavía estaba un poquito en lo natural. Pero el Señor me dijo, vete, anda, deja atrás tierra y parentela, que te voy a presentar a un grupo de gente que tú no conoces y que los vas a llegar a amar. Más que si estuvieran emparentados contigo sanguíneamente. Y fíjese cómo obra a veces el enemigo. Estaba haciendo esta inspección de la emisión de los carros y tenía una tarjeta de la iglesia, y el que estaba haciendo la inspección me dijo, ¿usted va a la iglesia Springfield? Le dije, sí. Me dijo, wow, hermano, hay que jalar carretera. Yo le dije, sí, dime algo ahora que yo no sé. ¿Verdad? Porque siempre hay gente que trata de motivar a uno de la forma incorrecta. Pero yo ya he tenido intimidad con la persona de Jesús y también conozco su palabra. Y sé que lo que hacemos aquí es una semilla que se siembra y que va a dar un fruto abundante. Porque ya yo creo que yo puedo decir como Pablo, yo estoy en el proceso de desarrollar la mente de Cristo. Así que tenemos la persona y tenemos la palabra, pero nos falta algo más. Nos falta la presencia. Y aquí abróchense los cinturones, porque ahora sí que vamos a hacer. Esto ha sido hasta el momento como estar en la montaña rusa, ¿verdad? Hemos subido, ahora vamos a bajar. Me daba cuenta que nosotros los creyentes pensamos que la presencia de Dios es algo automático que podemos encender o apagar conforme a nuestra conveniencia. Voy para una entrevista de trabajo nuevo, oprimo el botón, pongo la presencia de Dios en on y voy. Terminé la entrevista, para que no se me agoten las pilas, apago la presencia de Dios. Unos amigos del trabajo que son hombres naturales me invitaron a que compartiera con ellos, tal vez en algún lugar donde venden bebidas alcohólicas. Apagué la presencia de Dios y estoy con ellos. Y luego que terminé, voy para la iglesia, tengo que hablar con el pastor.
Déjame poner otra vez el botón de la presencia de Dios. Y todos nos reímos, ¿verdad? Porque eso no nos pasa a nosotros. Eso nada más que le pasa a los boricuas. Pensamos que la presencia de Dios es algo de lo que podemos disponer. Es como el concepto de santidad. Voy para la iglesia, déjame ponerme el saco de santo. Y le digo a la Roxy, ¿me lavaste el halo? ¿Dónde está el halo? ¿Dónde lo pusieron? ¿Dónde lo pusieron los niños? Ah, míralo, aquí está. Me lo coloco, tengo el saco y entro por la iglesia. ¡Oh! Se acabó el servicio, acabó el ágape, me quito el saco, me quito el halo y me quito el saco y para la casa. Sin embargo, amados hermanos, la palabra declara que la presencia de Dios siempre está en nosotros. No con nosotros, pero está en nosotros. Y eso es lo que yo encontraba fascinante, porque me daba cuenta y entendía lo que Dios le dijo a Moisés y que está escrito en Éxodo capítulo 33, verso 14. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Porque cuando uno tiene la presencia de Dios, ahora yo entiendo por qué Jesús le dijo a los apóstoles, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Por eso es que Jesús dijo, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. En otras palabras, no se agiten. Pablo, entendiendo esta escritura, escribió, por nada estéis afanosos. Usted ponga todas sus cargas, todos los problemas, todas las situaciones negativas en las manos de aquel para el cual no hay nada difícil o imposible. Por eso es que su presencia va con nosotros y Él nos da descanso. Hace unos meses atrás yo compartía con ustedes y hoy lo vuelvo a compartir porque tenemos caras nuevas. La Biblia dice que Jesús nos dijo, venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Entonces venimos con la carga, ¿verdad?, de las circunstancias negativas, del problema con la esposa, tal vez de la dificultad con la suegra, de los problemas en el trabajo, tal vez la situación con nuestros hijos, y son cargas que nosotros vamos trayendo, y la Biblia nos dice que usted coja esas cargas y se las traiga a los pies de Jesús, y Él nos hace descansar, es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos nosotros? Le entregamos la carga y le decimos, Señor, ahí está la carga. Ahí está, Señor, mira tus pies. Pero no la ves, mira qué grande es. Y el Señor dice, muy bien, ¿la traíste? Ok, Señor, muchas gracias. Tengo que regresar para la casa otra vez. Y volvemos a tomar la carga. Porque no confiamos tal vez en las palabras del Señor, o porque entendemos que la carga se hace ligera si tan solo encendemos la presencia de Dios. Y yo creo que nosotros como creyentes deberíamos aprender a que una vez que nosotros le entregamos una carga al Señor, dejársela a Él para que Él obre. Pero vivimos en tiempos de microondas, ¿verdad? Queremos que todo sea instantáneo, en este momento, ahora. Y a veces el Señor dice, si le contesto todo en el momento en que Él quiere, ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué pasa con un niño al que usted le da todo lo que él quiere en el momento? A ver, los que son padres. ¿Cómo? El niño pide más. Nada malo con él. Se vuelve malcriado, ¿cómo así?
¿Y eso estamos hablando por experiencia propia? Ok. Se vuelven engreídos, se vuelven caprichosos. Y sin embargo, la Biblia dice que una de las manifestaciones del fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Porque esta leve tribulación produce en nosotros un eterno peso de gloria. Dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Porque como hijos de Dios tenemos que aprender que no es en nuestro tiempo, pero en el tiempo de Dios. Porque Él es el que sabe cuándo darnos las cosas, cuando nos conviene. La presencia de Dios hace eso en la tierra. ¿Dónde puse? Míralo aquí. Hace eso en nosotros. Porque cuando uno está en la presencia de Dios, o debería corregir esa frase, cuando estamos funcionando en la presencia de Dios, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Eso es lo que dice Eclesiastés capítulo 3. Y tenemos a veces que aprender a esperar en Dios. Y a veces nuestro Dios es tan misericordioso que nos da las cosas al momento. Para que veamos que Él es un Dios que contesta oraciones aún antes de que nuestras palabras sean pronunciadas. ¿Está conmigo? Entonces, amados hermanos, si fuéramos a resumir, podemos decir que la persona de Cristo, más la palabra de Cristo, más la presencia de Cristo, producen en nosotros la personalidad de Cristo. Y yo creo que eso es lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos quiso decir en 1 Corintios capítulo 2, verso 16. A eso se refiere Pablo cuando dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. En otras palabras, nosotros reflejamos a Cristo. Reflejamos la presencia del Señor Jesús, que nos dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si usted se va al libro de Hebreos, al capítulo 13, los versos 5 y 6, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Por tanto, podemos decir confiadamente: no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Salmo número 5 dice que el Señor nos rodea como con un escudo con su favor. Y el Salmo 103 dice que Él nos corona de favores y misericordias. Eso, amados hermanos, es la presencia de Dios. Una presencia que está garantizada. Lo único que tenemos que hacer es conocerlo, intimar con su persona, estudiar su palabra y habitar en su presencia. Mire lo que dice la Biblia en 1 de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y ese es el tema que vamos a utilizar para la semana que viene. Hoy hablamos de la mente de Cristo. La semana que viene, los pasos de Cristo o del camino de Cristo. Ahora, fíjese que la Biblia dice la mente de Cristo, no dice la mente de Jesús o la mente de Dios. Porque la palabra Cristo viene del hebreo que dice Christos y significa enviado. Porque cada uno de nosotros, amados hermanos, somos enviados.
Y es en nuestro peregrinar por la vida donde tenemos que reflejar la personalidad de Jesús. Porque entonces ya dijimos lo que es la mente de Cristo y acabamos de decir cómo se desarrolla la mente de Cristo. Pero la tercera pregunta era, ¿para qué? ¿Para qué es necesario desarrollar la mente de Cristo? Mire lo que dice Efesios capítulo 4, los versos del 22 al 32. Y dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó. Os perdonó a vosotros en Cristo. Para eso es que necesitamos la mente de Cristo. Porque van a venir momentos en que, siendo ojo, no voy a querer ser ojo, y voy a querer ser oreja. O siendo mano, no voy a querer ser mano, y voy a querer ser cerebro. O siendo pies o piernas, no voy a querer ser piernas por querer ser corazón. Pero Dios nos ha puesto a cada uno en el lugar que Él ha predispuesto para cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros podamos ejercer la función para la cual Él nos ha llamado. Porque estamos aquí por medio de un diseño divino. Yo quisiera cantar bonito, así como canta nuestro hermano Benjamín, o quisiera tocar piano como toca la hermana Beatriz, o quisiera tener el corazón de servicio que tiene el pastor Carlos. O quisiera tener así la mata de cabello que tiene mi hermano David. Y quisiera, y quisiera, y quisiera. Pero si tuviera todas esas cosas, tal vez estaría más lejos de Dios en comparación con hoy que estamos con Dios. Porque si yo cantara bonito, a lo mejor estuviese grabando discos y buscando la adulación de las mujeres y de los hombres, y no compartiendo la palabra del Señor. Dios es un Dios que es un diseñador majestuoso, que tiene un plan desde antes de la fundación del mundo.
y que nos ha puesto a cada uno de nosotros en este lugar para que nosotros llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. Pero para llevar fruto y hacer todas esas cosas, necesitamos hacer lo que dice el verso 22 de Efesios 4. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Porque todo comienza con los pensamientos. Entonces, la cuarta pregunta es, no ¿qué es la mente de Cristo? No ¿cómo desarrollo la mente de Cristo? O no ¿para qué desarrollo la mente de Cristo? La cuarta pregunta, la pregunta que no se expresa, pero que debe estar en su corazón en este momento es, ¿querré yo desarrollar la mente de Cristo? Te contesto tu pregunta más tarde. ¿Querré yo desarrollar la mente de Cristo? Porque es cuestión de voluntad, no de imposición. Jesús no impone nada. Termino diciendo que en Apocalipsis, capítulo 3, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Cuando Jesús fue arrestado, que le echaron mano los soldados, o que le iban a echar mano los soldados y preguntaron, ¿dónde está Jesús Nazareno? Él dijo, yo soy. Y tan pronto dijo esas palabras, los soldados cayeron para atrás. Porque Jesús había dicho, yo pongo mi vida voluntariamente y yo la vuelvo a tomar. Y a veces, amados hermanos, tener la mente de Cristo significa también recibir las bofetadas de Cristo. Y significa recibir los golpes de Cristo. Y recibir los latigazos. Y recibir el menosprecio y las burlas y los señalamientos. Ahora yo entiendo por qué Jesús dice que oremos por nuestros enemigos. Y ahora entiendo por qué moribundo desde la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Corintios dice que si la gente hubiese sabido lo que estaba haciendo, no lo hubiesen crucificado. Porque tener la mente de Cristo, amados hermanos, implica que también llevemos las marcas de Cristo y el sufrimiento de Cristo. Porque al cielo nadie entra sin cicatrices. Nos gusta venir a la iglesia y servir a Dios, pero ¿estamos dispuestos a sufrir con Él? ¿Estamos dispuestos a la incomprensión o a la imposición, a la sujeción? Estamos dispuestos. Y eso queda en cada uno de nosotros. Pero para desarrollar la mente de Cristo, tenemos que renovar nuestro entendimiento. Nos ponemos en pie. Jesús, yo te